Muy bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam virtual. En esta semana, donde transcurre ya el mes de Tamuz, para la Berajá y para el bienestar de todo Am Israel, en donde el pueblo de Israel se encuentre y se halle. Que tengamos Besorot Tovot y que Kadosh Baruj Hu envíe refuah shlema a todos los que necesitan de la curación completa. El tiempo de Rambam nos está llevando por el capítulo 25, de nuestro estudio, donde comenzamos la semana pasada, durante las primeras 11 alajot, a estudiar todo el escenario de lo que es muktzeh, quiere decir todos aquellos objetos que en principio quedarán prohibidos de ser manipulados durante el tiempo de Shabbat, y por lo tanto la persona los quita de su pensamiento, los quita de su actitud de ni siquiera mirarlos o tocarlos durante el día de Shabbat, ya que eso representa obviamente una posible transgresión. No representa, repito, una melajá, quiere decir una tarea que está prohibida, sino fundamentalmente algo que los sabios agregaron como un decreto para preservar, decíamos, la santidad del Shabbat Kodesh. Muy bien. Nosotros llegamos hasta la halajá número 13 de este capítulo 25, en donde ahora el Rambam nos habla de las cubiertas de los utensilios. Kol kisuye akelim nitalim beshabbat. Todas las cubiertas de utensilios pueden ser transportadas, pueden ser llevadas durante el día de Shabbat, siempre que ellas mismas se consideren como utensilios en sí mismos. Quiere decir que podemos reconocer por la forma que tienen que está obviamente preparada para ser una cobertura, una cubierta de un utensilio. Quiere decir que el Rambam excluye con esta cláusula los objetos que nunca se han usado como cubiertas de utensilios antes del Shabbat y estaban preparados para ser utilizados para este propósito. Además, explican los comentaristas del Rambam y en particular de Shulchan Aruch HaRav, si no es una práctica común usar un objeto para este propósito, por ejemplo, una piedra, no se puede mover en Shabbat a pesar del hecho que se usó como una cubierta varias veces durante la semana. Por lo tanto, sí, podríamos llegar a poner una piedra como una tapa de un recipiente, eventualmente en forma circunstancial, pero eso no tiene la forma, eventualmente, de una cubierta, de un kisui, y por lo tanto no se podría, tiene que ser adecuado para el utensilio por derecho propio. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea que trabaja el Rambam en principio. Entonces, nos dice Rambam, todas estas reglas se aplican eventualmente allá clima jugar la carga. Vamos a suponer, dice el Rambam, que hay utensilios que están unidos al suelo, mejubar la carga, están realmente unidos al piso. Por ejemplo, un barril incrustado en la tierra, ¿sí? O sea, el Magen Abraham explica en su comentario al Rambam que el Magid Mishneh, explica en su comentario al Rambam que se refiere a un utensilio que está enterrado completamente dentro del suelo y no sobresale en absoluto. Dado que está construido de esa manera, los sabios le aplican las leyes a ese utensilio que rigen los pozos y las cubas para que las personas no puedan distinguirlo. Sin embargo, si un utensilio está unido al suelo, se proyecta desde el suelo, su cubierta no requiere un asa, como se va a explicar más adelante, y eso va a ser la diferencia. Entonces, allá clima jugar la carta. Entonces, si teníamos un utensilio que está unido al suelo, por ejemplo, un barril incrustado en la tierra. Si su cubierta, si su kisui tiene un
Beit Hajizá, dice, si tiene un asa, eventualmente, entonces metaltelim motor. Si es así, puede transportarse. Si no, dice Bein Blav, en metaltelim motor. Si no, no se lo puede llevar en Shabbat. Vejen Kisuya Karkao, del mismo modo los revestimientos de las cisternas y zanjas, eventualmente, que Gon Borot Bajaritzim, en metaltelim Kisuya Laem, no pueden llevarse sus cubiertas, eventualmente todo lo que nos cubre, el en quien Yeshlo Beita Hiza, a menos que tengan, obviamente, un asa, ¿no? Entonces, eso significa de que en este caso, todo aquello, obviamente, que no tiene asas o Beita Hiza de la cubierta, entonces no se considera un utensilio. Kisuya Tanur, sin embargo, dice el Rambam, el revestimiento de un horno, la cobertura de un horno, afalpiche en lo Beit Hajizá, a pesar de que no tenga, en este caso, un asa, se lo puede transportar, dice el Rambam. ¿Por qué? Porque en épocas talmúdicas, el horno, se nos explica, era un utensilio separado cuya base estaba unida al suelo, pero que sobresalía completamente del suelo. Por lo tanto, no se puede confundir con un pozo o una tina, dice el Maggid Mishnah. Como la estructura de los hornos ha cambiado a lo largo de los tiempos, también ha habido una variación en las leyes que rigen sus cubiertas. Por lo tanto, los hornos estaban de pie, eran de piedra, obviamente estaban separados del piso. Las cubiertas o las cisternas estaban unidas al piso y entonces todas las cubiertas que no tuvieran un asa, un Beit Hajizá, entonces no se las podía transportar durante el Shabbat, porque si no, habrían de perder la relación con una cubierta de utensilio. ¿Sí? Entonces, nos dice Rambam, en la halajá número 14, Shene de Barim. Ejad asur letaltelo ve ejad mutar letaltelo. Dice, las siguientes reglas que vamos a ver es cuando tenemos dos entidades, una permitida transportar y la otra prohibida. Ves mujim zelazé. Y estas dos entidades están adyacentes una a la otra, están cercanas, o ze al ze, o una encima de la otra, o ze bet baze, o una dentro de la otra, ubisman shemetaltel echad mehem yetaltel hasheni. Y cuando va a transportar a una, seguramente la otra también habrá de ser transportada. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace cuando hay dos elementos? Y Mayatzarich la davar shemutable taltelo, dice Rambam, si la persona necesitaba el objeto que estaba permitido ser llevado para transportarlo, metaltelo, lo puede mover. Be'afal pishe davar asur metaltelimo, a pesar de que tenga dentro algo que está prohibido, dice Be'ima yatzarich metaltel davar asur, lo yetaltelo beoto davar. Dice, aunque lo prohibido obviamente se extraiga después de él. Si requiere mover el objeto prohibido, no debe moverlo moviendo el objeto permitido. Entonces, en este caso, dice, lo yetaltelo beotoda para matar. Quiere decir, si yo, vuelvo a repetir el Rambam, y mañana de lavar shemutar taltelo, si la persona necesitaba de aquello que está permitido transportar, metaltelo, lo transporta, de afalpiche lavar azul metaltelimo, a pesar de que está llevando dentro de sí algo que está prohibido transportar. De Himayá, tzarif, metaltel lavar azul, pero si necesitaba transportar aquello que estaba prohibido, lo yetaltelo veo todo para no lo puede transportar con aquello que sí estaba permitido, es decir, con el objeto que sí se podía transportar. O sea que no se pueden llevar los dos, habría que llevar uno solo. Bien. Pregunta Rambam. Keitzad, ¿cómo es esta realidad? Digamos, Pagá She'aita Temuná Batebe. Dice, Pagá, un higo
se lo llama pagá, en este caso porque aún no es un higo que ha madurado. Bien, entonces se la llama en este caso pagá. Algo que se puede llevar en Shabbat, obviamente, pero que no está beshelá. Y es un higo que es, obviamente, que está grande todavía. Y entonces ese higo está como enterrado o escondido dentro de la paja, ¿verdad? O sea que algo que está prohibido de llevar, obviamente, la paja, el teben, porque se utilizaba para la construcción. Entonces, hablamos de un higo inmaduro que se coloca en la paja, lo dejaba en la paja para que madure. Entonces dice, Pagasha itatemunaba teben, ese higo inmaduro que estaba apoyado en el teben, en la paja, Bajararasha ital gabege halim, así como dice un pastel, lejen, el pan que se hacía a las brasas, eventualmente, debería ser muy rico, seguramente, Tojaban Bakush o Bajatket de Netlan. Dice, en este caso, dice, uno puede perforarlos con Bakush, con un uso o Bajatkat, con un palo que no es muktzeh, eventualmente, para poder tomarlos del lugar, para poder retirarlos. ¿De acuerdo? A pesar de que la paja o las brasas se van a mover eventualmente en el tiempo que se retire ese pan. O sea, Ninaharim quiere decir eh, se van a echar un poco de chispas eventualmente, ¿no? Aquí, en general, están diciendo que se puede sacar el higo inmaduro o el pan que se hace a las brasas a través de un uso con H uso, o con un palo, eventualmente, que no se consideran muktzeh en Shabbat, a pesar, dice, a pesar de que obviamente se movilizan tanto la paja como los carbones encendidos. Los comentaristas de Rambam aquí cuestionan si esto se refiere o no a una instancia donde se están quemando los carbones. Si los carbones se estuviesen quemando, existe la posibilidad de que al retirar el pan, uno extinga los carbones superiores y haga que los carbones inferiores se quemen. El Magid Mishneh, citando a Rashi en Masejet Eruvin, como explicaron que los carbones ya se han extinguido. Entonces, obviamente, el Rambam ha decidido, declara que el pan está enterrado en carbones, eso dice la Gemara, mientras que el Rambam dice que está al costado de los carbones. Por lo tanto, que la ley establecida por el Rambam se aplica incluso cuando se están quemando a las brasas, no molesta, obviamente. Y aquí aparece el hijo del Rambam, Rabenu Abraham ben Rambam, una autoridad realmente del medioevo. El hijo de Rambam fue una eminencia también, se llamaba Abraham ben Rambam. Hay un libro de los tantos que escribió, pero uno en particular que sigue mucho la línea de su papá, se llama Mashemastik Leovdei Hashem, aquello que es suficiente para los servidores de Dios. Un libro realmente inspirador en cuanto a todo lo que representa el acceso del hombre al mundo del culto al Kadosh Baruj Hu, ¿no? O sea, aparte de ser un experto jurista en cuanto a temas de halajá, también continuó los caminos de su padre, Rabbi Moshe ben Maimón, obviamente, Rambam, su hijo Abraham ben Rambam. ¿Qué dice el Abraham ben Rambam? En su respuesta, en sus She'elot y Chubot, Birkat Abraham, así se llama, comparte esta opinión, explicando que no es absolutamente necesario que la persona haga que las brasas se muevan, y esta no es su intención. Por lo tanto, no hay ninguna prohibición involucrada, como
se indica aquí y en otros capítulos eventualmente. Y entonces tenemos aquí que el hijo de Rambam también apoya la halajá de acuerdo a lo que dijo su padre. Bejen lefet o tzenonot sheyut mulim beafaru mikzat hayalim megulim. También dice el Rambam, dice, si el lefet, que también lo hacemos como las verduras que se ponen en vinagre, o tzunanot, rábanos, obviamente, shayut munim beafat, están enterrados en tierra, ¿no? Umikzate alim megulim, y una porción de sus hojas sobresale, entonces dice, shomtam be Shabbat be'ale shelaim, se las puede sacar los vegetales en el día de Shabbat, ¿sí? De Afarpishe a Farmin a pesar de que la tierra empieza a sacudirse un poco de ellas. Sin embargo, dice Abalima Yakikar o Tinoca lo vea Eben o lo vea Korah. Sin embargo, si una barra de pan o un niño están ubicados en una piedra o una viga, dice en este caso, lo yataltel a Eben o a Korah Bakikar, dice no se puede llevar la piedra o la viga debido al niño o la barra de pan. Dejen, Hulk o Yotzebas. Reglas similares se aplican en situaciones análogas. Todo esto nos está enseñando el Rambam, obviamente, que dice que el Shulchan Aruch explica en Orah Haim que el caso de las verduras se colocaron en la tierra con fines de almacenamiento y aún no se habían arraigado a la tierra. Si hubieran echado raíces en la tierra, por supuesto que está prohibido quitarlas de allí, eliminarlas, porque eso significa tolesh. Estaríamos arrancando en ese caso, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta lo que el Rambam nos dice en este caso para poder comprender, ¿no es cierto?, qué pasa con este caso. El otro tema que nos trae el Rambam acá es lo que dice después. Aval. Im allá Akikar o Tinok al Gabea Even, si había un pan eventualmente o un niño sobre una piedra o al Gabea Korah, sobre una viga de madera, lo yetaltela Even o Korah, no se puede transportar ni la piedra, acuérdense que ya estaba prohibido por Moshe, o la Korah o la madera, el tronco de madera, Bakikar o Batinok Sheyeshalea, con el pan o el niño que tienen sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Porque cuando la persona, dicen el comentario del Rambam, dice, si la persona está interesada en transportar algo que está prohibido, no puede hacerlo por medio de cosas que están permitidas con el tiltur. Quiere decir, yo puedo transportar un niño eventualmente si es necesario sacarlo del peligro, pero lo itiru tiltur beofense el alemet, que dice, sino que vamos a ver que el único tiltur que está permitido de un cuerpo está permitido solamente de una persona muerta, lo aleno, que en ese caso sí se podría llegar a hacer. Por lo tanto, eventualmente nos está diciendo el Rambam que sí, el lefet o el tzenón, quiere decir el nabo o el rábano, están enterrados en tierra que está suelta, todavía no han echado raíces, y algo de las hojas sobresale, se pueden sacar. Esas hojas eventualmente Ba'ale Shelaem, porque con las hojas, porque en última instancia está permitido sacarlo con las hojas al descubierto, ¿no es cierto? A pesar de que la tierra se desplace de ellos. Pero si el quitar o el tinoco estaban sobre una piedra o sobre una viga de madera, eso no se puede hacer. La halajá número 16 nos llama, en este caso, siempre cuando efectúa todo lo que se puede o no transportar en Shabbat, habiendo empezado a estudiar las reglas del Muktzeh. Notel Adamet Beno, Sheyesh lo Ga'aguim Alav, de Aeben Beyado. Dice, una persona puede transportar o puede recoger a su hijo
Sheyesh lo gagoim alav. Ese niño extraña a su padre y está llorando y quiere que su padre lo alce. Vea Eben Beyado. A pesar de que el niño tiene en su mano una piedra, está jugando y ha levantado una piedra. Pero dice Abalot Dinar, quiere decir, si tiene una moneda, el papá no lo puede levantar. Porque los Jajamim no permitieron al padre levantar en Shabbat a su hijo que está sosteniendo dinero en su mano. Incluso si el Ben dice, si ese niño obviamente necesita de su padre y anhela obviamente que su papá lo pueda llevar a UPA, como decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué no lo puede levantar con el dinar? Sheim y Paul Adinar dice porque si está sosteniendo una moneda y si se cae la moneda y teleno a el padre pueda levantarlo, esa moneda que tiene un valor, por supuesto, y la cargue él mismo. Entonces prestemos atención que obviamente es un tema también importante que tenemos que tomar una determinación con respecto a cómo se puede llevar un niño con una piedra en la mano, que la piedra es un objeto también, pero no se lo puede llevar eventualmente con un niño que está molesto, ¿no? O sea, y en este caso ya no camina y está pidiendo que lo llevemos a otro. Que es un niño en general, no sé, tachmó. O sea, en la diáspora, una criatura que ya camina se considera que es no sé, que se transporta a sí mismo. Por lo tanto, si se transporta a sí mismo, eventualmente esa criatura puede ir caminando por la calle. Puede ser que a dos cuadras el nene pida upa. Entonces, en ese caso, yo lo puedo levantar, a pesar de que estaría haciendo tintulen, si estoy en la diáspora, porque sé que al poco tramo lo voy a poder bajar de vuelta para que camine, ¿no? Entonces, de esa manera lo puedo hacer. Kalkala she'aita nekuba be satam nekev shela be eben. Nos dice ahora que una calcalá, la calcalá es un sal, es un cesto, ¿sí? Que estaba agujereado. Y entonces yo agarré una piedra, eventualmente, y la puse para tapar el orificio de esa piedra, ¿sí? Entonces la piedra, obviamente, dice el Magen Abraham, ahora sí, en la que uno fija firmemente la piedra en el agujero. Y entonces la piedra queda como parte permanente de la canasta. De lo contrario, obviamente, todo el mundo sabe que está prohibido cargar una piedra en la cesta. O sea, si la puse y no quedó a presión, es como que estoy llevando una piedra, ¿no? Cargándola en la canasta. Entonces, Calcalá, que estaba agujereada, ese cesto, y le puso con ese neker en Eben, mutarle Calcalá. Está permitido transportarla en Shabbat, Sharea Eben Naasake Dofen, porque la piedra se transformó como en la misma pared de la canasta. Entonces, decíamos, con eso se puede transportar. Si está sobresaliendo, pero no está fija y todavía tiene movimientos, eso significa que está transportando. ¿Sí? Ahí está Calcalámele Aperot. Si el cesto que está llevando la persona está llena de frutas, de Aeben de Toja Perot, y la piedra está dentro de los frutos, y Mayuperot Retubim, si las frutas estaban húmedas, Tegonanabim Betutim, por ejemplo, las uvas y las fresas o frutillas, Notel Ota Kemoche y, quiere decir, las puede tomar, las puede llevar tal como están. Dice, porque si las va a mover las frutas, habrán de gotear sobre la tierra y en un lugar donde existe eventualmente donde existe pérdida, entonces los jajamín no han determinado, obviamente, la halajá que no se las pueda transportar. Entonces, si la persona tiene, vuelvo a repetir, dice Imayu Perot Retubim,
Quiere decir, si había frutas que estaban frescas y obviamente se van a echar a perder si caen y se ensucian con el polvo de la tierra, con la tierra, por ejemplo, uvas y fresas o frutillas, entonces notel ota que moche y, ¿qué quiere decir? Entonces, en el caso de que les cause una cuerda, la canasta la puede llevar tal como está. En este caso, obviamente, la puede llevar tal cual estaba, a pesar de que esté perdiendo agua, un poquito de humedad de la fruta. Ahora bien, dice la halajá número 17. Javit sheshachach even al pie. Quiere decir un recipiente, ¿no es cierto?, que se olvidó de sacar, de quitar, obviamente, una piedra en el lugar donde se la abre. La jarra, ese javit, pues sí, recipiente. Mate al tzidá beinofer. Entonces, ¿qué hace? Vuelca ese barril o esa jarra o ese tonel hacia un lado, eventualmente, y de esa manera puede inclinarla hacia un lado para que la piedra, obviamente, se caiga. Aitá ben ejabiot. Entonces, ahora sí, dice, estaba la piedra entre los recipientes, los barriles, y no puede mover el barril para que se caiga la piedra, porque obviamente puede dañar la caída de esa piedra a otro recipiente o barril. Entonces, Magdiale Makom Ajer, Beaeben Alea. Entonces, ¿qué hace? En ese caso debe levantarla para llevarla a otro lugar y la piedra está sobre ella. Umate al tzidá sham beaeben nufel. En otro lugar que esté libre, inclina un poco ese tonel o ese barril y la piedra puede caer. Lo mismo pasa con quien se olvida monedas. Misheshoheach ma'ot al hakar. Dice una persona que se olvida monedas, a veces se caen las monedas, no nos dimos cuenta, sobre la almohada. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? Ve zarajnikar y la persona necesita su almohada para poder dormir. No etakar puede sacudir eventualmente la almohada y de esa manera las monedas se habrán de caer. Él no las tocó, obviamente. Veim tzaraj lemekomakar, pero si necesita el lugar donde está la almohada, no debe tacar de otra lado. Entonces puedo en Shabbat sacar la almohada con las monedas que tiene encima y no se considera pintul ni muktzeh, por supuesto. Aval. Y minía hamaot me'erev Shabbat alakar. Pero si la persona dejó las monedas sobre la almohada en la víspera de Shabbat, el día viernes, o iniach a Eben al pie o dejó la piedra sobre la boca del jarro, adrede, ¿no? O sea, lo puso a sabiendas, haré él o asurim el taltelán. Por supuesto que todo eso queda prohibido, obviamente, de ser llevados. De afiru nitlu a maot de Eben, sharena su basiste de la su. Incluso después de haber quitado, después fueron tomadas las monedas y la piedra, cuando yo lo puse en el lugar a sabiendas, porque ya la jarra, el jabit o la almohada se hicieron, como estudiamos la semana pasada, basis de davar a azul, la base para algo que ha quedado definitivamente prohibido. ¿De acuerdo? Basis de davar a azul. ¿Se acuerdan? Que no podemos apoyar, les decía la semana pasada, yo todo que tengo lapiceros y cúter y tijeras, si yo lo pongo sobre un estante donde tengo libros que yo seguramente en Shabbat quiero leer, y esto lo apoyé sobre el estante, yo hice de ese estante basis de la vara azul. Basis de la vara azul quiere decir la base para algo que está prohibido, y por lo tanto todo lo que está en ese estante queda prohibido para mí en Shabbat. ¿De acuerdo? Supongamos que nos olvidamos el teléfono celular sobre una mesita donde solemos apoyar los barbijos antes de salir para el Beta Knesset en Shabbat.
hicimos de esa mesa basis de barazo. Entonces los barbijos no los puedo tomar. Tengo que buscar otros barbijos en donde sea. Hay que tener mucho cuidado también con las cosas donde las guardamos y donde las ponemos, porque eventualmente es muy fácil caer en estas circunstancias del muktzeh, ¿no? Que es realmente muy complejo. Enseguida, si tenemos tiempo, vamos a seguir viendo temas del muktzeh, y si no, hemos explicado las reglas generales la semana pasada, cosa que eso lo van a poder encontrar en el libro del Rab Melamed, que tenemos el honor de ser los editores en español, así que seguramente el querido Moré va a mandarles nuevamente a todos la dirección donde los que quieran, obviamente, eh, profundizar el tema del muktzeh, ya desde la perspectiva de la halajá moderna y ya del, de la psiká, quiere decir de cómo se debe vivir el tema del muktzeh, bueno, podemos abrir el libro en internet, obviamente que está al alcance de todos, y por supuesto con mucho gusto lo pueden estudiar y traernos preguntas del libro del Rab Melamed. Muy bien, entonces, Basis de Barazo. La halajá número 18 dice, Ha'eben Sheba Keruya, quiere decir, la piedra que se coloca en donde Sheba Keruya. ¿Qué es Keruya? Keruya, como el Kerá, que se ve en Rosh Hashanah, que lo servimos en la mesa, que es el delá, el zapallo. Keruya es un delá, un zapallo que está seco, de la cual esa tapa del delá se servían agua. Y entonces, para que pueda eventualmente endurecerse, se le ponía adentro una piedra para que quede hundida, obviamente, dentro del agua. Entonces, de esa manera, se generaría como una especie de cubeta, ¿no? Donde va a ser contenedor de agua. Entonces dicen, Eben Sheba Keruya, quiere decir, el Eben que estaba dentro de esa tapa, esa cáscara de zapallo que se endurece eventualmente, ustedes saben lo que estoy hablando, y me malein va beinano felet. Dice, si la piedra no llega a resbalarse, a deslizarse del medio de esa querubá, de esa calabaza, en el momento que se la llena de agua, se la considera como parte del kelí, y por lo tanto esa piedra se la considera parte del utensilio y por lo tanto se la puede transportar en Shabbat. Harí que mikzata keruya. Ella es como parte de la cubeta, en este caso de la tapa, de la, de la, del zapallo, ¿no? Les decía, de la cubierta del delat, estoy hablando bien, y en ese caso se lo puede dejar adentro y es parte de mutarle malotva, y por lo tanto está permitido sacar agua con ella. Beimlav, M maleimba, pero si no es así, no se puede sacar agua con ella. Beget shalakane, shomto minakane. ¿Qué quiere decir? Un beget, una ropa que está colgada para ser secada sobre un cané, sobre un palo, lo que fuera, shomto minakane. Quiere decir, se lo puede sacar de ese palo, pero el palo en sí mismo está prohibido en Tiltul porque no se considera un kelí. En realidad, lo hemos puesto allí, lo hemos apoyado allí, pero no significa que eso sea un kelí, eventualmente, que sea un recipiente, un utensilio, eventualmente para ser transportado. La halajá número 19 nos habla el Rambam, Peirot Sheasur Leochlam. ¿Qué quiere decir? Peirot, en este caso, que no pueden ser utilizadas en Shabbat. ¿Sí? Kigon Peirot Sheinam Usarim. Por ejemplo, estudiamos
que son frutos que no han sido diezmados todavía no ha sido separado el maaser de ellos. Afilo yuja yavim be maaser mi librehem. Inclusive, si necesitaban que se separe el maaser como una orden de índole rabínica, en este caso sabemos que el maaser es una orden de la Torá, es decir, producen otros que no sean granos, vino o aceite de oliva, eventualmente, eso es lo que comentan nuestros comentaristas. Entonces dicen, afilo ayuja yavim be maaser mi librehem. Aquellos que deberían tener maaser por ordenanza rabínica, o maaser rishon shelon nitla trumato, o en este caso estaríamos hablando de un primer maaser que no fue tomado su trumá. En este caso, ¿qué significa? Que no fue separada la trumat maaser. Y a veces también la trumá gdolá, dicen los comentaristas del Rambam. En este caso, obviamente son peirot, son frutos que están prohibidos, ¿verdad? O trumat me'ah, obviamente una ofrenda que está impura, está prohibido comerla, incluso por los kohanim. O maaser sheni be'kdesh shelo nifnu ke'ilchatam. O bien el segundo diezmo, o el ekdesh, aquello que ha sido consagrado, en este caso al Bet HaMikdash. Quiere decir que la forma del Pidyon Ka'alajá se tiene que hacer desde otro lugar y lo vamos a estudiar, obviamente, en las leyes cuando lleguen de Maaser Sheni. Quiere decir el segundo diezmo o el ekdesh, un producto que ha sido consagrado, en este caso, ¿no? Con excepción, obviamente, de los primeros frutos que son los bikurim. Los productos no se ofrecen en el templo. Si una persona consagra productos, su intención es que se vendan y las ganancias se entreguen al Bet HaMikdash. Entonces todo esto dice Shelon Ifduke Ilhatan, que no fueron hechos el pidión de todos ellos, pidión Maaser Sheini, el pidión, la liberación del Ekdesh, todo aquello que pertenecía a una instancia de el Bet HaMikdash, Azul Taltelam, está prohibido entonces transportarlos en el tiempo de Shabbat. Ahora bien, Aval a Demai, pero cuando hablamos del Demai, ¿qué son Demai? Demai explicamos que Demai, Dalet Mem Alef Yud, son frutos que tenemos duda eventualmente si fueron sacados el diezmo de ellos. Por lo tanto, los Jajamín han determinado que tengamos que separar de ellos Trumat Maaser y Maaser Sheni. O sea que a pesar de todo eso, ¿no es cierto? El Demai, dado de que es un alimento apropiado para ser comido por los pobres, Vejem Maaser Sheni Be'ekdesh Shepedayan, así también como el Maaser Sheni y el Ekdesh, que los ha redimido, Afalpi Shelonatan Homesh, a pesar de que no dio el Homesh, quiere decir un 20% de su valor, no fue dado mutarle taltelán. Quiere decir, en el pidión del Maaser Sheni, en la liberación del Maaser Sheni y del Ekdesh, hay que agregar una quinta parte más sobre el valor del pidión. Pero esta quinta parte, eventualmente, de ser agregadas, no impide que las perot salgan a Julín, quiere decir, cuando ya era Maaser Sheni o Ekdesh, algo consagrado, y las liberé, pasan a ser ahora de uso de Hol, pasan a ser de uso cotidiano, de uso de todos los días, eventualmente, y por lo tanto, desde la ordenanza rabínica, no se puede comer estas frutas antes de que la persona dé la quinta parte de su valor. Así lo dice Nifhot Maaser Sheini, Nifhot Arahim. Sin embargo, como dice, como es la comida apropiada para los aniim, entonces eventualmente se le puede dar, a pesar de que no se le ha dado se le puede mutar de taltelán, se la puede transportar, a pesar de que no se ha separado la quinta parte.
Muy bien, la halajá número 20, metaltel Israel a terumá. Quiere decir, un israelí puede llevar, transportar la terumá. Acuérdense que la terumá era la ofrenda de harim. De harim es elevar. La ofrenda que se elevaba al Kohanim, a falpiche y reuyalo. ¿Qué quiere decir? Porque a pesar de que quien no es Cohen tiene prohibido comer la terumá, la puede transportar. ¿Por qué? Porque la terumá es apta para los demás. O sea, a pesar de que la terumá no sea apropiada para él, entonces puede llevarla. Umetaltelin terumat mea y mateora. Dice lo mismo, dice el Rambam. Uno puede llevar la terumá que ha contraído impurezas rituales junto con la terumá que es pura, o imajulín, o con productos comunes, ordinarios, eventualmente, y mayush neyem beklieja, si ambos estaban contenidos en un solo receptáculo. ¿Está bien? Se puede llevar. La terumá impura está prohibida de ser comida y por lo tanto también en tiltul, en ser transportada. Pero se la puede llevar junto con una comida que sí está permitida cuando no hay posibilidad de separarla. Así nos explican los comentaristas del Rambam. Ahora pregunta, Bamé de Barim Amurim, ¿en qué condiciones eventualmente estamos hablando? Y Shaitá Temea le mata cuando lo impuro estaba debajo, la trumá, la ofrenda impura está prohibida para comer, está debajo y también para ser transportada, ¿cierto? Entonces estaba la Temea le mata y ve Ayu aperot amit tan nepin bekarta. Y entonces estaba la terumá, la temeá abajo, y estaban las perotas temeín sin que dejen caer nada sobre las puras por encima. Por lo tanto, dice que la terumá pura está debajo de la impura y la terumá del producto que sería eventualmente manchado por el suelo. Repetimos. Que Shaitá temea le mata, cuando la impura estaba abajo, Veyua perot, amit tanfim bakarta. Y las perot que se han manchado, eventualmente que se han ensuciado, estaban sobre el suelo. Sheim yenaerotam, que si las llega a movilizar, eventualmente, y pasdu, seguramente se van a echar a perder. Pero si tenían nueces y almendras o algo similar, Noer Akeli va a sacudir el recipiente, Benotela Teorá o Ajulín, y puede tomar entonces de la trumá pura o de la comida común ordinaria, Humanía Jatemea, y deja entonces la temea, la impura. Y se necesitaba el lugar del recipiente, Ben Teorá le mala, Ben Shaita le mata, ya sea que la Teorá estaba arriba o abajo, metaltela porque Hat lo puede transportar a todo de una sola vez. Dice por qué, incluso también la TMA arriba no tiene ningún beneficio en que la pueda sacudir porque él necesita de todo el lugar, quiere decir de todo ese recipiente. Entonces aquí, obviamente, el Rambam nos está ayudando a comprender qué representan las dificultades con respecto a todo lo que es. Para esto, obviamente, tenemos que tener ya un estudio mucho más avanzado, seguramente vamos a llegar, con respecto a todo lo que representan las ofrendas. El maaser, el diezmo, el maaser rishon, el primer diezmo, el maaser sheni, el segundo diezmo, el maaser ahani, el diezmo de los pobres, lo que daban los leviim a los kohanim, maaser mina maaser, y lo que representaba Terumat Maaser, el diezmo en este caso. Quiere decir, tenemos muchos escenarios que obviamente la ausencia del Bet HaMikdash nos ha quitado este punto
de referencia como para que tengamos tanta expertez en poder entender cada uno de los aspectos que el Rambam está hablando. Lo importante aquí, lo que el Rambam está diciéndonos, es que Israel puede transportar la terumá a pesar de que no sea algo apropiado para él. Y se puede llevar la terumá impura junto con la pura y también con la comida ordinaria, y si estaban los dos en un kelim. En este caso, después se explicará, si la impura estaba por debajo, entonces las perot amit tan enefin, quiere decir los frutos que van a echarse a perder o que van a descomponerse eventualmente, estaban ligados al suelo. Entonces, Sheim y Anaerotam, que se iba a sacudir el Kelí, entonces se iban a echar a perder. La última alajá del día de hoy nos dice Marbej Shel Avanim. Nos dice ahora el Rambam que Marbej Shel Avanim quiere decir si fuera una pila de piedras, un montículo de piedras, ¿no? Avanim, que están colocadas, piedras que están unas sobre otras. Que la persona Hashab Alav Nive Odio. Entonces que la persona dice, pensó, tenía en mente sentarse sobre ese montículo de piedras. Dice, im limedum, dice, si la persona las acomodó antes de Shabbat, para poder sentarse sobre esas piedras en Shabbat, entonces mutarle lleva leem le bajar. Tiene permitido sentarse sobre ellas en el día de Shabbat. Beimlav, pero si no las preparó, eventualmente antes de Shabbat, entonces tendrá prohibido sentarse sobre ellas. Recordemos que las piedras se consideran algo muktzeh. Hariot shel dekel shegeradam leetzim. Tenemos ahora esas ramas de palmera extensas, grandes, que las cortó para utilizarlas como madera, eventualmente, o como árboles para encender, que están prohibidas, obviamente, de palmeras datileras, ¿no? Para usar como leña. Entonces, la persona cambia de opinión, y entonces, Benimlaja lehem, me erev Shabbat de Yeshiva. Entonces cambió de opinión, las separó para leña, para quemarlas. No en Shabbat, por supuesto, después de Shabbat, pero cambió de opinión y dijo, no, me quiero sentar en ellas. Mutarle talterán. En ese caso, las quiere utilizar como esterillas, como si fuera algo para sentarse, y entonces las puede transportar. Vejeni y Yashaba leem erev Shabbat, mutarle talterán. Lo mismo que si se sentó sobre ellas en la víspera de Shabbat, también podrá hacer el transporte de las mismas. Muy bien, aquí llegamos hasta la alajá número 23, porque aquí también vamos a comenzar un último tema. Ya en este camino del capítulo, aquí llegaremos a lo que se llama Bitul Keli Me'ejano. Quiere decir, las cuatro últimas alajot hablan de una tarea fundamental que tiene que ver con Bitul Keli Me'ejano. Y quiero compartirlo con ustedes para poder entender qué es lo que estábamos tratando de mostrarles. Enseguida les voy a mostrar aquí. Muy bien. Aquí, para que vean aquí el Pininei Alajá. Entonces, las últimas tres alajot, aquí el Rabbi Yosef está pasándoles a todos la dirección donde pueden encontrar este material. Y entonces, Bitul Kli Me'ejano son las tres últimas alajot, o las cuatro últimas alajot de este capítulo 25, y queremos compartirlos con ustedes. La prohibición de transformar un recipiente en muktzeh en Shabbat o retirarlo de servicio. Nos dice el Rav Melamed en su libro de Pininei Alajá, está prohibido dejar sin uso un utensilio en Shabbat transformándolo en muktzeh durante el día sagrado. Atención,
Esto es bitul keli me'ejano. ¿Está bien? Bitul kli me'ejano significa, para que ustedes puedan entenderlo, hay un recipiente que ya se utiliza para algo. Quiere decir, yo no puedo provocar, ¿no es cierto?, que no se pueda utilizar algo para lo que ya está permitido usarlo. Bitul kli me'ejano. Anular un recipiente de Masheu Mujanlo, para lo que ya está permitido. Porque el que hace esto es como soter en Shabbat. Es como si estuviera destruyendo algo en el tiempo de Shabbat. ¿Sí? Entonces, no sé si están viendo la pantalla en este momento. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. ¿Se está viendo la pantalla? Se El ve libro perfectamente, Rabbi, se ve. ¿Perdón? ¿Sí? Se ve perfectamente. Ok. Entonces, está prohibido dejar sin uso un utensilio en Shabbat transformándolo en muxé durante el día sagrado. Por ello, si la vela gotea aceite, no se permite colocar un recipiente debajo para que lo recoja, ya que como el aceite se considera muxé, estará prohibido mover el recipiente que lo contiene, por lo que le otorgamos esta calidad durante el día Shabbat. Por lo tanto, si se quiere evitar que el aceite que gotea ensucie la casa, se debe dejar el recipiente que lo recoja colocado desde antes del inicio del Shabbat. O sea, voy a poner la vela con aceite y voy a poner un recipiente debajo antes de Shabbat. De la misma forma, no se permite colocar un recipiente bajo una gallina para que ponga el huevo dentro de él, ya que el huevo es muktzeh. Entonces, no se podrá mover el recipiente que lo contiene, por lo que el recipiente se transforma en muktzeh, quitándolo de servicio. Bitel et hakeli me'ejano. Bitel et hakli, bitul kli me'ejano. Así lo dice la Gemara. De todas formas, nos dice el Rab Melamed, existe una manera posible de colocar un recipiente bajo el goteo de aceite o bajo la gallina, y es colocando con anterioridad en su interior algo más importante que está permitido mover. Y entonces estará permitido mover el recipiente en virtud del objeto autorizado o contenido. Quien teme que las chispas de la vela salpiquen hacia los costados, podrá colocar debajo del recipiente que las reciba, ya que las chispas carecen de materialidad real y ni bien se apagan, se puede mover el recipiente en cuestión. De esta manera, no se consideran que se lo retira del servicio sabático, Bitul Kli Me'ejano, transformándolo en muxé. Sin embargo, no se verterá agua, eso es importante, ¿no?, dentro de este recipiente, pues esto acelera el tiempo de extinción de las chispas, eso también está claro. Se prohíbe mojar almohadas o colchones, pues esto los anula de su uso para el cual están preparados para Shabbat. Asimismo, se prohíbe ensuciar ropa de modo tal que no se puede usar sin ser lavada. Si se cayó líquido al suelo, está prohibido absorberlo con prendas de vestir, pues así se las deja fuera de uso. ¿No? Sin embargo, se permite absorber el agua con un trapo, pues está destinado a ese uso. Smartut, ¿no? Trapo de piso. Se permite también que muchas personas sequen sus manos con una misma toalla, al punto de que ya no está apta para ser usada, ya que no la retiraron del servicio, pues para eso está destinada. En ese mismo sentido, está permitido dejar una bolsa de nylon preparada en el tacho de la basura e ir llenándola con desperdicios a lo largo del Shabbat. Y si bien la bolsa se transformará en muxé, igual que su contenido, no se considera que se la retira de servicio, de batel meejano, pues ese es el uso normal de la bolsa, que es contener residuos, dicen los comentaristas varios. Se permite, por último, colocar un recipiente delante de los polluelos para que por su intermedio puedan subir y bajar de su sitio. Y si bien los animales son muxé, no se considera que se transforman en tal al recipiente, porque en cualquier momento se les puede espantar de allí. Empero, si el polluelo está parado sobre el recipiente, no se lo puede retirar, por supuesto. Este es el criterio de Bitul Keli Me Eijano. Esto es como para que tengamos alguna de las ideas eventualmente que nos ayuda el Peninei Halajá. Y por supuesto que ustedes van a tener aquí muchos más elementos eventualmente como para poder seguir leyendo y disfrutando
de esta obra y este libro. Muy bien, la próxima semana vamos a repasar ya los últimos 4 puntos de Bitul Klime Hanó para ingresar en el próximo capítulo 26, en donde hablamos de el tiltul, quiere decir transportar diversos objetos. Luego el capítulo nos habla sobre las comidas, eventualmente, y también nos habla las últimas alajot sobre el transporte de un muerto en Shabbat, y nos vamos acercando lentamente a todo lo que representa el escenario del final de este capítulo apasionante y también del Rambam, en este caso que es Ilhot Shabbat, que es un tema muy extenso y muy, muy importante, como hemos visto, y que ahora nos podemos ayudar junto con el Pnei Alajá del Rab Melah. Que tengamos buena semana de Sober Tovot. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir el tiempo del estudio. Es un gusto. Pueden entrar libremente a la página que les mandó el Rabbi Yosef para que tengan ya la forma de poder acceder a mucha más información. El primer libro de Shabbat contiene muchísima información muy útil para lo esencial del Shabbat, el kiddush y encender las velas, y las conductas, y cómo hablar en Shabbat, y cómo expresarlo. Todo eso también es más que importante junto con los alajot de Shabbat. No le quepa ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos haciendo el mayor esfuerzo que podemos, créannos, para poder llegar a vuestros hogares, a vuestras casas, y en todas las horas para los niños, para los grandes. Y entonces seguramente en algún momento les vamos a rogar. Yo nunca supe ni voy a saber pedir nada, pero para poder ayudar al Beta Midrash, para poder seguir creciendo, estamos haciendo una pequeña campaña junto con el Morey Yosef, con el Radio Yosef, para ayudar al devenir constante del Bet Midrash y para poder ayudar a crecer también en cantidad, ya que necesitamos mudarnos del Bet Midrash que estamos hoy a uno un poco más amplio. Así que los que quieran colaborar, les vamos también a agradecer de todo corazón. No es ninguna obligación, cero obligación, por supuesto que cero obligación. Pero todos los que quieran ayudarnos, bienvenidos sean, porque todo eso lo habremos de invertir en el Kodesh seguramente. Que tengan excelente semana. Kodesh Tov Mevorach y que tengamos desarrollo. Gracias.